Fallos en el sistema nervioso central. Pues son mucho más de los que podemos imaginar. De ello vamos a hablar hoy con la ayuda en primer lugar, de nuestra nutricionista de cabecera, Julia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la ficha? Para que nos centremos en de qué vamos a hablar hoy exactamente. Muy bien. Los fallos en el sistema nervioso nos pueden dar temblores, pueden dar insomnio, falta de equilibrio. Vamos a ver cuáles son las causas y también conoceremos los últimos avances sobre el Parkinson. Bueno, pues de todo esto hablaremos, por supuesto, con la ayuda de un experto, el doctor Guruch Linazasoro, es director del Centro de Investigación del Parkinson de la Policlínica Guipúzcoa, en San Sebastián. Buenos días, doctor, y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Muy amable. ¿Cuál es el primer síntoma, la prueba de que podemos tener problemas? ¿Cuál sería? Hombre, en el caso del Parkinson, el primer síntoma de alerta suele ser el temblor. Esto es lo que además todo el mundo tenemos asociado y tenemos muy metido en nuestro cerebro, ¿no? Temblor igual a Parkinson. No obstante, el temblor no es un buen aliado del diagnóstico, como veremos más adelante, y lo más característico del Parkinson es la lentitud y la dificultad en realizar movimientos. Ese es un primer síntoma que ya nos debe poner la... Pero lo primero, lo del folio, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Esto del temblor, lo que ocurre, les decía que no era un buen aliado porque el temblor que uno tiene cuando se pone un folio es un temblor postural, que es diferente al temblor que uno tiene cuando tiene Parkinson, que es un temblor de reposo. Es decir, cuando alguien tiene un temblor al estirar las manos, esto es un temblor postural y normalmente suele ser un temblor esencial benigno, que es una enfermedad diferente al Parkinson. Y el temblor del Parkinson aparece cuando uno está quieto, sentado, sin moverse. Es lo que se llama así, es un temblor de reposo. No le vemos, pero bueno, viene a ser algo así, es un temblor de reposo, sí, es como de contar monedas, continuado, y cuando el brazo está quieto, en extensión, apoyado, sin hacer nada. Y también aparece a veces al caminar, cuando uno va caminando, va moviendo el temblor, el brazo de esta manera. Claro, si uno se fija solo en el temblor, se puede cometer ese error o es difícil diferenciar uno del otro. Sin embargo, si ya le sumamos la lentitud, la dificultad en hacer movimientos y otra plétora de síntomas que aparece también en el Parkinson, pues ya el diagnóstico es más fácil de establecer. Bueno, enseguida abrimos consulta para todos ustedes en general y para aquellos que tengan dudas y que nos quieran llamar a nuestro teléfono de consultas. Pero antes vamos con la noticia de salud que tiene que ver con la alimentación. Qué alegría más grande, Julia. Dice que los picantes, bueno, serán malos para algunas cosas, pero nos hemos enterado que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon. De colon y de recto, exactamente. Lo que son alimentos picantes como la guindilla, el chile, el pimentón picante, la pimienta. Aquí tenemos como ejemplo también el chorizo picante. Pues los picantes lo que tienen es una sustancia que se llama capsaicina y lo que se ha visto es que ayuda a prevenir las células, o sea, inhibe el crecimiento de las células tumorales que puede haber en el colon y en el recto. Así que es una buena noticia. Pues entonces, por esa regla de tres, en este país debería haber pocos cánceres de colon. Porque... Además, el comer picante también tiene un efecto vasodilatador, así que las personas con la tensión arterial alta pues también puede ser de ayuda. También tiene, sobre todo en el caso del pimentón y del chile, este color rojito que lo da la vitamina A, que nos puede ayudar para la salud de las mucosas y de la piel. Y son productos que aportan mucho sabor, pero no engordan, no aportan calorías. Así que las personas que estén a dieta lo pueden usar perfectamente. Simplemente lo tienen que vigilar las personas que tienen hernia de hiato o gastritis o hemorroides, que en esos casos no estaría indicado comer comidas picantes. Bueno, vamos a hablar de esa campaña del Ministerio de Agricultura. Sabemos que los agricultores españoles lo están pasando fatal por ese veto de Rusia a los productos españoles. Razón de más para que consumamos hoy más que nunca productos españoles, como frutas y verduras, ¿no? Exactamente. Es un veto por motivos económicos, pero en España tenemos fruta y verdura de una calidad buenísima y yo os animo a todos a que os fijéis en el origen de las frutas y las verduras cuando vais a comprar en la frutería. Aquí estamos viendo un bodegón de 14 frutas y verduras que ahora mismo no se están exportando a Rusia, con lo cual yo os animo a que intentéis consumirlas y que entre todos
compremos estas 14 frutas y verduras. ¿Por qué? Porque ya se ha cosechado, ya están producidas, entonces ya se cultivan pensando que se van a vender. O sea, la venta ya está hecha antes de producir el producto. Y ahora es un problema porque ¿qué hacemos con todos estos productos? Bueno, y sobre todo porque hay que recordar que este sector da trabajo a 800.000 personas, que se dice pronto en esta época. Así que lo que tratan del Ministerio y las autoridades europeas es que no se pierdan los puestos de trabajo, que se recoja esta fruta, que no se pierda la fruta y que la consumamos. Se van a dar ayudas al sector, pero igualmente tenemos que intentar nosotros también consumir fruta de nuestra tierra. Venga, todos los días te voy a decir yo qué frutas y verduras he consumido en el día, y tú también mañana, ¿sí? Sí. Venga. Bueno, tenemos más noticias. Colas, enfermedad neurológica en relación con la edad. ¿Esto es una noticia? No. Esto se lo tengo que consultar. Sí, no. Sí. Una noticia relacionada con la salud que hemos conocido hoy, que dice que cuando hablamos de temblores pensamos siempre en personas mayores. Por eso este dato nos llama la atención. Doctor, dice que los primeros síntomas de la enfermedad neurológica pueden aparecer incluso 20 años antes de que se detecte. Sí, esto sucede en la enfermedad de Parkinson, sucede también en la enfermedad de Alzheimer, sucede en las enfermedades neurodegenerativas en general. Y esto se debe a que los procesos que van produciendo esa muerte de las neuronas, esa degeneración de las neuronas, son procesos muy lentos. Y el cerebro se adapta. El cerebro va adaptándose y va compensando esas pequeñas alteraciones, y entonces no da la cara hasta que pasan muchos años. Esto, que por un lado tiene una lectura muy positiva, y es la capacidad de compensación que tiene el cerebro, tiene también una lectura negativa, porque nos hace llegar tarde al diagnóstico, nos hace llegar tarde. Por eso uno de los grandes retos que hay ahora mismo en la investigación es intentar identificar con absoluta certeza, intentar predecir con absoluta certeza quién va a sufrir una enfermedad degenerativa 15 o 20 años después, porque esto nos abre una ventana de oportunidad, nos abre un espacio de 15 años para poder actuar, para poder hacer algo e intentar evitar que aparezcan los primeros síntomas. ¿Y ahí cómo? ¿Con el ADN? ¿Cómo? Se puede hacer con test genéticos, pero también se empiezan a conocer ya, gracias a estudios en formas familiares de esas enfermedades, se empiezan a conocer algunos síntomas que pueden ser un poco el preámbulo de las enfermedades más completas. Pasa que son síntomas muy comunes, como por ejemplo pues el estreñimiento, la depresión, la pérdida de olfato, algunos trastornos del sueño. Son síntomas que pueden preceder a la aparición de los síntomas de Parkinson, del temblor, etc., en muchos años. Pero claro, no se trata de ser alarmista y decir ahora toda persona que tenga una depresión, un estreñimiento va a acabar desarrollando un Parkinson, porque esto no es así. La inmensa mayoría nunca tendrá un Parkinson. Pero sí que es verdad que podríamos identificar personas en riesgo de desarrollar Parkinson e intentar con ellos terapias que sean protectoras, que sean neuroprotectoras. Empezamos por lo más básico, lo que todo el mundo identificamos con el Parkinson, el temblor. El temblor, ¿qué es y por qué se produce? El temblor, todos los síntomas en realidad son la consecuencia de la falta de una sustancia en el cerebro que es la dopamina. En el Parkinson degeneran muchos grupos de neuronas, pero fundamentalmente las que producen dopamina. Y la dopamina es una sustancia fundamental para el movimiento. La consecuencia es que al faltar esa dopamina aparece el temblor, aparece la lentitud, aparece la dificultad en hacer movimientos, aparece la inexpresividad facial, las dificultades en dar la vuelta en la cama, la letra se va haciendo cada vez más pequeña. Todos esos son síntomas del Parkinson. O sea, cada vez la letra, si escribimos a mano, se hace más pequeñita. Se hace más pequeña. Esto es lo que se llama la micrografía, y de hecho en los libros clásicos siempre se decía que una manera de diagnosticar el Parkinson era recurrir a su diario, ver el diario y ver cómo en los años, con el paso de los años, la letra se iba haciendo cada vez más pequeña. También se decía el talonario de cheques, pero creo que cada vez se utiliza menos. Menos, la verdad que sí. Bueno, pues la verdad es que hace unos años nadie hablaba si era una enfermedad que lo sufrían las personas más cercanas, pero últimamente hemos conocido al menos 2 casos de personas que han querido hacerlo público. Una de ellas es muy conocida, la actriz inglesa Helen Mirren,
que ganó, si recordáis, un Oscar por su interpretación de Queen. Bueno, pues ella misma confesó esta enfermedad, dijo que es un proceso lento e inevitable. Y dice, es difícil convivir con él porque nunca sabes si vas a poder hacer o no determinadas cosas cada día, lo que dificulta la vida cotidiana. Y anunció que padecía esta enfermedad y que hace tiempo que le fue diagnosticada. ¿Es compatible? ¿Puede seguir esta actriz seguir trabajando en el cine, aun a pesar del Parkinson? Sí, sí podría, sí, se trata, ella comenta una cosa que es muy real en el Parkinson, que es la poca predictibilidad de la enfermedad. Hay personas con Parkinson, no ocurre en todos los casos, pero hay algunos casos en los que, en función del efecto que les haga la medicación, toman la medicación, tienen un rato muy bueno en el que son capaces de hacer muchas cosas, pero al rato se va perdiendo eficacia la medicación y se van quedando en una situación de bloqueo motor, sin poder caminar, sin poder hacer cosas. Y esto condiciona mucho porque muchas veces no sabes cuándo va a ocurrir. Entonces, sabes que ayer a las 4 de la tarde estuviste muy bien, pero no sabes si mañana a las 4 de la tarde vas a estar muy bien. Y eso condiciona a la hora de planificar la vida, ¿no? Y Helen Mirren se refiere un poco a eso. Ahora, ¿poder volver a actuar? Yo creo que sí, ojalá pueda hacerlo, porque además es una actriz magnífica. Buenísima. Pues de otro actor hablamos ahora, también buenísimo, nos dejó hace unos días, lo digo por Robin Williams, que las últimas informaciones cuentan, nos lo ha contado la mujer, sabéis que él se quitó la vida, dice la mujer que le habían diagnosticado Parkinson y que él verdaderamente no estaba preparado. Acabó con su vida. Puede ser porque no supiera hacer frente a la enfermedad, pero también dicen que tenía ciertas dependencias, ¿no? Entre otras al alcohol y a otras sustancias. Sí. Pero puede ser también que alguien no sepa afrontar una enfermedad así. Sí, el momento del diagnóstico es crítico. En el Parkinson, y yo diría que en cualquier enfermedad, porque si uno asume lo que tiene y decide enfrentarse a ello, siguiendo una regla que puede ser la de adaptarse pero sin rendirse, esto hace que uno asuma mucho más fácil el reto que supone convivir con una enfermedad durante muchísimo tiempo. Sin embargo, sí que es verdad que muchas veces hay personas que les cuesta asumir esto y se preguntan constantemente ¿y por qué me ha pasado a mí? Y no será un error, y visitan médicos y uno detrás de otro, y al final es una enfermedad de Parkinson. Yo recuerdo que hace muchos años la hija de Mohamed Ali, también tiene Parkinson, le pregunté ¿y cómo reaccionó tu padre ante esto? Me dijo, mira, como si fuese Joe Frazier. O sea, por él, no va a poder conmigo, voy a luchar contra esta enfermedad. Y esa es una manera positiva de asumir la enfermedad y de realmente pues, convivir con ella, llevar mucho mejor las terapias y hacerlo muchísimo mejor. Bueno, para eso y para otras muchas enfermedades, ¿verdad? Para todas, sí? En realidad, sí. Bueno, hemos explicado ya qué son los temblores y por qué se producen. Vamos ahora a explicar que no todos los temblores son a causa del Parkinson, ¿no? Empezamos, si le parece, temblores que se producen por baja tensión. Sí, esto es frecuente. Hay personas con la tensión muy bajita, muy justita, que cuando les baja un poquito más lo que empiezan a notar es una sensación de debilidad y a la vez de debilidad tienen como un temblor generalizado por todo el cuerpo hasta que, bueno, pues muchas veces caen al suelo, pierden el conocimiento con una palidez tremenda, un sudor frío, etcétera, y llegan a tener un síncope, ¿no? Pero el temblor en ese caso sí que puede ocurrir. ¿Y el azúcar alto puede provocarnos también temblores que no son Parkinson? Más que el alto, yo diría que el bajo, las hipoglucemias. ¿Ah, sí? Cuando cae el azúcar sucede un poco lo mismo que cuando cae la tensión arterial, empieza uno a temblar. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que todos temblamos, todos tenemos un cierto grado de temblor, que es lo que se llama el temblor fisiológico. Y eso es así porque la dinámica de las articulaciones, la mecánica de las articulaciones con el latir del corazón, pues hace que tengamos un cierto movimiento, una cierta oscilación. Lo que ocurre es que cuando estamos nerviosos, en situaciones en las que la adrenalina se dispara, el temblor aumenta. Y esto ocurre en la hipoglucemia, sucede en la hipotensión también. Y sucede también a veces en problemas tiroideos. Eso le iba a preguntar, sí. También. En el caso del hipertiroidismo, los síntomas son esos, de temblor exagerado, estar muy nervioso, consumir muchas calorías, perder peso, etcétera, etcétera. Es lo que los jóvenes dicen ahora, estar como una moto, ¿no? Ese puede ser un síntoma del hipertiroidismo. Por eso, siempre que aparezca un temblor hay que consultar, porque a veces son enfermedades que son muy fácilmente tratables. Y esa otra enfermedad ahora que no se ha popularizado más, el de piernas inquietas, sí. ¿Eso tiene algo que ver con un futuro Parkinson?
No necesariamente, tiene que ver con la dopamina, pero no con el hecho de que luego se desarrolle un Parkinson. Las piernas inquietas, lo que ocurre es que al final del día, sobre todo cuando uno está cansado y llega a casa y se relaja y dice, qué bien voy a estar ahora relajado, bueno, empieza con una sensación en las piernas, una sensación de quemazón, de hormigueo, muy desagradable, que no le dejan estar quieto, que le obligan a levantarse, caminar, dar unas vueltas y entonces se calma. Ese sería el síndrome de piernas inquietas. Y cuando van a la cama y se tumban, eso es un suplicio y se tienen que volver a levantar. Algunas mujeres durante el embarazo pueden tener algo parecido a esto, tienen esa misma sensación. Esto es diferente, esto se debe a una falta de dopamina, pero a nivel medular. Y los medicamentos que van muy bien para el Parkinson también van muy bien para esta enfermedad. Van muy bien. Entonces es una enfermedad que se soluciona muy fácil, es muy agradecida de tratar. Bueno, buena noticia. Por cierto, hablando de noticias, dice que hacer 5 horas de ejercicio a la semana ayuda a combatir la pérdida de memoria. Sí. ¿También sirve el ejercicio para eso, doctor? Sí, además ejercicio moderado. Ejercicio moderado. Mire, hay un estudio reciente que lo comentaba con Julia antes, muy reciente, es de primeros de agosto, se ha hecho en Cambridge y demuestran que modificando 7 factores, uno puede mejorar mucho la memoria, incluso reducir en 1/3 la incidencia de Alzheimer. Estamos hablando de algo muy importante. Y entre esos factores está el ejercicio físico. Está también el ejercicio intelectual, está controlar la diabetes, controlar la hipertensión, controlar la depresión, la obesidad y no fumar. Controlando esos 7 factores, y muchos están en nuestra mano, sí, la incidencia de Alzheimer caería en 1/3. ¿Ah, sí? Y el Alzheimer, que es un problema dejar de fumar, hacer ejercicio moderado, cuidar la hipertensión. Cuidar la hipertensión, cuidar la diabetes tipo 2, no fumar. Y luego mejorar la depresión y mejorar el nivel educativo, el nivel intelectual. O sea, tener interés por las cosas, leer, estudiar, aprender un nuevo idioma. Todo esto es fantástico. Yo tengo, si me lo permite, un paisano suyo que es Alberto Iglesias, que su padre tiene 90 y tantos años, igual no lo podría contar en público, y tiene una persona que le lee, va, y le lee todos los días. Y luego tiene un profesor de inglés. A mí me parece maravilloso, me parece que es una persona muy inteligente, ¿no? Sí, es una persona que sea capaz de hacer eso, ¿verdad? Es una persona inteligentísima y es una persona con una sensibilidad exquisita y que está haciendo las cosas maravillosamente bien. Qué bien, qué gustito, ¿eh? Sí. Con eso mantenemos la salud física y mental. No sé cuál es más importante. Bueno, doctor, nos preguntan, si usted tiene sospecha de que un paciente pueda tener Parkinson, ¿qué hace con ese paciente? ¿Cuál es la primera exploración? Bueno, el Parkinson sigue siendo una enfermedad de diagnóstico clínico. Diagnosticamos por los síntomas que tiene el paciente. Entonces, se hace una exploración que consiste pues, en ver si hay rigidez, no hay rigidez, en ver la velocidad de movimientos de la mano, ver si hay un temblor, ver cómo camina, la expresión facial, analizar una serie de cosas y todo esto se pone en una escala que todos los neurólogos conocemos y que hacemos. Y con eso se hace el diagnóstico del Parkinson. Muchas veces la persona sale un poco defraudada, por decirlo de alguna manera, y dice, José, solo me ha preguntado 4 cosas y me ha dicho que tengo un Parkinson. Pero es que muchas veces es así el diagnóstico. En casos en los que puede haber muchas dudas, se puede recurrir a una prueba que se llama DaTscan, que mide un poco la dopamina en el cerebro, pero que es una prueba que no está disponible en todo el sistema. Entonces, se hace solamente para casos muy específicos y muy concretos. Bueno, nos dicen que estos son algunos... Esto sería como una diana, ¿no?, de la que hemos hablado, con los síntomas del Parkinson. A ver si nos lo explica. Sí, por eso les decía al principio que el Parkinson no es solo temblor. Todos pensamos y asociamos Parkinson con temblor. Y además asociamos Parkinson con temblor en persona mayor. Y ya vemos que no, que se ve en gente joven también. Michael J. Fox, hay muchos ejemplos de personas jóvenes con Parkinson. Además del temblor, se unen otros 2 síntomas motores, que son la rigidez, la lentitud de los movimientos. Pero luego decía que hay un montón de síntomas que no son motores. Se afectan la esfera del ánimo y puede haber depresión en casi un 50% de los casos. Muchas personas tienen problemas del sueño, tienen insomnio, no duermen bien. Los problemas de memoria se pueden ver en personas muy mayores, después de muchos años, pueden tener ciertos problemas de memoria y en algunos casos la mala fortuna de que se mezclen el Parkinson y el Alzheimer, que a veces también sucede esto. El estreñimiento es frecuentísimo y otros problemas gastrointestinales, casi en más del 90% de los casos, y los problemas genitourinarios y problemas sexuales y demás también son frecuentes. Hay que preguntar siempre por ellos, porque muchas veces el paciente tiene, o la pareja tiene cierta prevención en contarlos con el médico, pero tenemos que ser capaces de extraer todos estos
pues estos síntomas, porque muchos de ellos tienen tratamientos. Muchos de ellos tienen tratamiento y tienen solución y mejoran mucho la calidad de vida. Bueno, estamos hablando de la dopamina, que tiene toda la... O sea, una falta de dopamina puede producir el Alzheimer. Pero, ¿cómo actúa y qué es la dopamina? ¿Cómo actúa? La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia química que se libera entre las neuronas y que ayuda a la comunicación entre las neuronas. Es un neurotransmisor que se le ha llamado la droga de la felicidad y también la droga del sexo, las drogas y el rock and roll, porque todo lo que supone una recompensa, placer, supone una descarga brutal de dopamina en el cerebro. Lo que ocurre es que si eso también se abusa y se estimula muchas veces, pues acaba produciendo adicciones y problemas de este tipo. En el Parkinson falta la dopamina y como consecuencia de la falta de dopamina aparecen todos estos síntomas que estamos viendo. Afecta a todas las neuronas de todo el cuerpo. Afecta a todas las neuronas de todo el cerebro, exactamente, y tiene funciones no solo en la movilidad, también en la memoria, en el aprendizaje, y todo esto se resiente en una persona con Parkinson. Afortunadamente la falta de dopamina se puede sustituir con formas de dopamina que se toman por boca y esto hace que se compense la situación. Pero también hay alimentos que tienen dopamina, ¿no, Julia? Exactamente. Es precisamente estos fármacos que comentaba el doctor que sustituyen la dopamina son la levodopamina. Y hay un alimento que son habas o frijoles de una variedad muy concreta, que es la Mucuna pruriens, que tienen levodopamina. Entonces, es mejor consumirlas frescas que no secas, lo que pasa que cuestan de encontrar. Todas las habas en general contienen un poquito de levodopamina, pero esta variedad en concreto es la que tiene más cantidad. Entonces, incluir cada día un puñadito, pueden ser unos 100, 120 gramos de habas, puede ayudar a muchas personas incluso a reducir la medicación porque ya tienen los efectos comiendo las habas. Bien. Bueno, vamos a atender ya la primera consulta. Es Sandra desde Granada. Hola, Sandra, buenos días. Buenos días. Le escucha el doctor, adelante. Sí. Sí, Sandra, adelante con la consulta, sí. Sí, mira, yo quería preguntar si tenía relación los temblores con la pérdida de memoria, que frecuentemente se me olvida. Puede ser de ayer, de un rato, y me pregunta mi pareja, me dice, mañana vamos a hacer tal cosa, y al otro día pues se me olvida lo que era. Y yo quiero saber si en algún futuro pues puedo padecer de Parkinson o de Alzheimer. Bueno, Sandra, tener temblor y pérdidas de memoria pues siempre aconseja que sea evaluada por un neurólogo, por si acaso. Lo que ocurre es que oyéndole hablar y viendo su edad, me hace pensar más que ese problema de memoria que cuenta tiene más que ver con algo que es muchísimo más frecuente que una enfermedad neurológica, que es la falta de atención. Esto nos pasa a muchas personas, que cuando estás a 8 tareas a la vez no prestas atención a todas y entonces a veces da la sensación de que ha fallado la memoria, cuando no es tanto un fallo de memoria como una falta de atención. Por eso yo creo que lo aconsejable es consultar con el neurólogo para ver cómo son esos temblores, hacer una evaluación de la memoria para quedarnos tranquilos y por lo demás tranquilidad. Sí, he consultado con el neurólogo, pero me ha mandado Sumial, propanolol. Sí. La doctora me ha quitado aquí, me la ha retirado porque tengo las transaminasas altas. Las tengo en 91. Bueno, sí que con las transaminasas altas no conviene tomar ningún medicamento, pero el propanolol es un muy buen medicamento para el temblor postural que hablábamos antes, para el temblor esencial. O sea, probablemente haya pensado que lo que tiene usted es un temblor esencial, entiendo yo. Si no puede tomar el propanolol por las transaminasas, sería bueno que consultara con su neurólogo otra vez para probar algún otro medicamento que no influya en el metabolismo del hígado. Sandra, gracias por la consulta y tranquilícese, mujer, que todo tiene solución. A veces llaman muchas veces muy angustiados, ¿no? Porque, hombre, no es fácil. Vamos con los diferentes estadios de la enfermedad. Afectación unilateral. Sí, normalmente
el Parkinson es una enfermedad que prácticamente en el 80% de los casos empieza afectando solo a un lado del cuerpo. Y por eso a veces hay quien piensa, pues a ver si va a ser una trombosis, alguna cosa de este tipo. Y no, y es un Parkinson que empieza en una parte del cuerpo. Entonces, cuando solamente hay la afectación de una parte del cuerpo, estamos en el estadio 1, es el primer estadio de la enfermedad. Vale, pues está bien que descartemos otras cosas. Vamos con el estadio 2. Alteración de la expresión facial. Eso es lo que decíamos antes, la cara se hace muy poco expresiva, con una mirada muy fija. Se dice que es una cara de jugador de póker, porque no transmite ninguna emoción prácticamente, ¿no? Una persona con depresión también puede tener una cara así de inexpresiva. Sí. Aparece también disminución del parpadeo. En el Parkinson se afecta mucho la ejecución de movimientos automáticos. Algo que todos hacemos de manera como parpadear o caminar y mover los brazos, esto se altera en el Parkinson. Y por eso son personas que parpadean muy poquito y al caminar apenas bracean. Ajá. Ligera flexión del cuerpo, hay una tendencia a ir un poquito encorvado hacia adelante y caminando así con pasitos cortos, lentos, con poquito braceo y con la cara inexpresiva. Esta es la figura típica de la enfermedad de Parkinson. En el estadio 2 hay una cosa importante y es que los reflejos posturales, cuando a una persona se le empuja, el hecho de que no se caiga, de que aguante sin caerse, están conservados. Están conservados. Y esa es la gran diferencia con el estadio 3. Es el que vendrá ahora. Aquí lo tenemos. Eso es, porque ya en el estadio 3 ya se alteran los reflejos posturales y hay riesgo de caídas. Con lo cual se hacen dependientes. Ese es, y parece una tontería pasar esa barrera del estadio 2 al 3, pero es muy importante porque la inestabilidad es un síntoma que a veces cuesta luchar contra él. Y ahí viene muy bien pues todo tipo de terapias de fisioterapia, rehabilitación, ejercicio físico que ayuden a fortalecer un poco los sistemas de estabilidad postural. Y hay dificultad también para comunicarse ya. El habla se hace, el lenguaje, la voz va bajando, se hace muy monótona, sin oscilaciones y hace que sea a veces difícil comunicarse y difícil entenderles. Vamos con otra consulta de Serafina, de Lleida. Hola Serafina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Pues mire, mucho calor. Mucho calor. Sí. Hoy, desde luego, el calor es impresionante. Sí. Bueno, pues venga, quédese en casa fresquita y así nos hace compañía. Ya lo hago, ya. Los veo todos los días. Muchas gracias. Le escucha el doctor. Serafina. Pues mire, que yo tengo temblor, no sé si es temblor o qué, pero me duelen mucho las piernas, siempre las tengo cansadas, siempre estoy cansada, tengo restreñimiento. Todo lo que usted ha explicado aquí, lo siento yo. Casi no puedo caminar porque me duelen mucho las piernas. Pero temblores, no me aguanto. Como si tuviera vértigo. Ya, o sea que, Serafina, una cosa, cuando usted está de pie quieta, se nota inestable. ¿Usted puede estar, por ejemplo, tranquilamente en una cola, haciendo cola o no? No. ¿No puede? No. Hombre, me tengo que sentar. Sí, sería bueno que lo consultara, porque estoy pensando en cosas, podría ser un Parkinson, podría ser un temblor ortostático, podrían ser muchas cosas. Una cosa que se me ha olvidado preguntarles, ¿toma usted alguna medicación para cualquier otra cosa, para el estómago? No, para la depresión. Para la depresión. Sí. Para vértigos y cosas así no toma nada, ¿no? No, me dieron unas pastillas y parecía que estaba mejor, pero es que ahora no me las quiere dar la doctora. Ya. Digo porque a veces hay medicamentos que pueden provocar síntomas parecidos a los del Parkinson. Esto siempre hay que preguntarlo e investigarlo porque retirando el medicamento se soluciona el problema. Yo, Serafina, sin verle es difícil decirle nada. El consejo es que le vea un neurólogo para descartar esas cosas que hemos comentado, porque todas ellas tienen tratamiento. O sea, que ánimo y consulte con el neurólogo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Serafina, un beso grande. De verdad que sí, cuídese. Eso también hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, ay, yo me siento esto, yo también tengo lo otro. Y piensa que todos los días todo lo que contamos lo tienen ellos. Sí. Sí, también puede ser, ¿no? Que a veces todos somos un poco hipocondríacos, se quiera o no se quiera. Y uno, cuando está hablando de ciertas enfermedades, no puede evitar el pensar cuando tiene un dolor, oye, no será tal, no será cual. Pero esto es normal. Lo mejor es ir a quien sabe y consultarlo y salir de dudas. Exactamente. Yo siempre digo lo mismo. Exactamente. Bueno,
El estadio 5 ya es el peor de todos, ¿no? Sí. Doctor, y es inevitable, ¿todos llegan ahí o no? Sí, todos llegan ahí. Lo que ocurre es que se llega en diferentes momentos y tras diferentes años de evolución. Hay personas que pueden estar 35, 40 años con una enfermedad de Parkinson sin llegar a este estadio. ¿Ah, sí? Y otras personas que llegan a este estadio en 5 o 6 años. Ya. Y es la misma enfermedad. Esa es otra de las cosas que es un auténtico reto para los investigadores, ¿no? Intentar entender por qué en algunos casos es tan lenta. Y curiosamente, además, se da la paradoja de que cuanto más joven, o sea, en personas más jóvenes, más lenta es la enfermedad. Yo creo que es el único caso en los que la enfermedad es tan lenta, porque habitualmente suele ser más agresiva, pues aquí es lo contrario. Entonces, intentar conocer todos esos mecanismos puede ayudarnos a entender mucho cómo el cerebro compensa las deficiencias y eso puede llevar a nuevas terapias y nuevas cosas. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora, de las nuevas, o sea, de los posibles tratamientos. Afortunadamente muchos. El Parkinson, el problema que tenemos es que no sabemos por qué las neuronas degeneran y mueren. Lo que sí sabemos es lo que ocurre como consecuencia de esa degeneración neuronal y es que faltan sustancias en el cerebro. Una es la dopamina, otra es la serotonina, etc. Y esto acaba provocando una serie de síntomas. Y lo que sí podemos hacer desde hace 50 años es sustituir la dopamina que falta con fármacos, con la levodopa. Fármacos que se toman por boca, que mejoran muchísimo los síntomas de la enfermedad, fármacos que han ido mejorando a lo largo de estas décadas, cada vez tenemos más y mejores fármacos, y esto hace que podamos ofrecer a las personas con Parkinson una calidad de vida muy buena durante mucho tiempo. O sea, esto sería como primera medida el tratamiento farmacológico, ¿no? Sí, medicamentos, sin olvidar otro tipo de medicamentos, otro tipo de tratamientos de los que hablaremos más adelante. Sí. Vamos primero a atender a María Victoria, que nos llama desde Zaragoza. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo el gusto de conocerle personalmente. Bueno, yo le quería preguntar, ahora últimamente está habiendo unos estudios en los que dice que el exceso de proteínas en el cerebro es lo que puede ocasionar el déficit que hace que tengamos Parkinson. Y yo le quería preguntar que esto como es que hay alguna parte del cerebro que está funcionando mal y acumula las proteínas o a qué puede ser debido. A ver, lo que ocurre en el Parkinson y también en el Alzheimer es que unas proteínas que son esenciales para que el cerebro y el organismo funcione bien, en el caso del Parkinson es la alfa-sinucleína. Las proteínas usted sabe que son los ladrillos que conforman nuestro cuerpo y que normalmente cuando han hecho una función se reciclan, por decirlo de alguna manera, se descomponen, se vuelven a unir y vuelven a funcionar. Pues este mecanismo falla. En el Parkinson, falla también en el Alzheimer. Y al fallar en el Parkinson con una proteína que se llama alfa-sinucleína, hace que esa reutilización no sea correcta y se deposite en el cerebro. Y al depositarse en las neuronas que producen dopamina, provocan los síntomas del Parkinson. Pero estas proteínas no tienen nada que ver con las proteínas de la dieta y con otras cosas. Son proteínas que todos tenemos y que lo que ocurre es que no cumplen su ciclo vital con la normalidad que deberían hacerlo. No sé si me he explicado y si esto se ha entendido, pero bueno. Sí, muy bien, perfectamente. Y lo que le quería preguntar también es que en el caso de la levodopa, pues yo, por ejemplo, y muchos de la asociación Parkinson a la que pertenezco, pues también lo observamos, suele ser una cosa general, que cuando tomamos carne y pescado, la levodopa, si la tomamos junto con estos alimentos, pues tenemos menos reacción del medicamento, nos hace menos efecto. Sí. ¿Esto cómo podría evitarse? Esto es cierto y esto se debe a que las proteínas y la levodopa toman el mismo autobús en el intestino para pasar a la sangre y de ahí al cerebro. Y las proteínas tienen preferencia sobre la levodopa. Entonces, si el autobús se llena de proteínas, la levodopa se queda fuera y no hace efecto. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues lo que habría que hacer sobre todo es, y en esto Julia es mucho más experta que yo, es el intentar hacer dietas de redistribución de proteínas. No se trata de no comer proteínas, se trata de redistribuirlas, comerlas en otro momento. En estos casos de personas que se están medicando con levodopa, se recomienda hacer dietas hipoproteicas, es decir, que haya poca cantidad de proteínas y que estén básicamente puestas en la cena, por la noche,
para que no interfieran en la absorción ni en el efecto que tiene que hacer la levodopa que se toma en medicación. Entonces, yo creo que aquí la importancia de un equipo interdisciplinar, que haya un dietista nutricionista que le ayude a planificar la dieta es muy importante, porque por uno solo parece muy raro pensar que la carne, el pescado, los huevos hay que evitarlos durante el día y comerlos solo en la noche, conocer qué cantidad es la necesaria para que no tengamos un problema en la musculatura y que no afecte la medicación. Bueno, y son, claro, estamos hablando de todo, son proteínas que se pueden tomar, pero de la manera que tú decías. Esto sería para la prevención, es decir, en el caso de esta persona ya está tomando la levodopa, hay que vigilar con las proteínas, pero las personas que todavía no se están medicando, hay ciertos alimentos que pueden ayudar a que el cuerpo fabrique más dopamina. Son alimentos que tienen fenilalanina, que es un aminoácido que también está en alimentos proteicos, pero esto sería un previo, que es básicamente pescado, quesos, carnes, la avena también y el huevo. Entonces, personas que a lo mejor ya empiezan a tener unos primeros síntomas, pero todavía no tienen diagnóstico de Parkinson, pues potenciar este tipo de alimentos les puede ayudar a que su propio cuerpo fabrique más dopamina. Bueno, lo habéis explicado muy bien, la verdad, los dos. María Victoria, muchas gracias. Un abrazo. A ustedes. Un abrazo. Qué importante es que se asocien las personas con un problema. Sí, no, y además es que en el Parkinson, más que en ninguna otra enfermedad, porque ya hemos visto, hay síntomas motores y hay otros síntomas no motores. Los problemas genitourinarios, pues los urólogos tienen que dar su opinión. Claro. En el tema digestivo, los digestólogos, la depresión para los psiquiatras, los tratamientos rehabilitadores, la nutricionista, en fin, tienen que ser equipos multidisciplinares, sí. ¿Vamos con los tratamientos quirúrgicos, doctor? Sí. ¿O de estimulación? Cerebral profunda, sí, ya una realidad. Hace 20 años parecía cosa de ciencia ficción, eso que se pudiera meter un electrodo dentro del cerebro de una persona, como uno pone un marcapasos en el corazón, pero dentro del cerebro de una persona, aquí estamos viendo, ¿no? Y ese electrodo va posteriormente por debajo de la piel unido a una batería de impulsos. Entonces, el electrodo lo que hace es inactivar a las neuronas que están en una estructura que se llama el núcleo subtalámico. Sí, está ahí profundo en el cerebro, pero es una estructura que es más pequeña que el meñique o sea, que la uña de mi meñique. Es pequeñísima, diminuta. Hay que localizar esas neuronas y colocar ahí el electrodo, pasar corriente, y al pasar corriente esas neuronas dejan de estar hiperactivas, empiezan a funcionar de una manera correcta y los síntomas desaparecen. Esto es una cosa, estar dentro de un quirófano y identificar neuronas relacionadas con el temblor del Parkinson, pasar un poquito de corriente y que el temblor se pare, es una cosa realmente muy emocionante. ¿Se deja instalado en el cerebro? Se deja instalado, ¿Ah, sí? Sí, esto va dentro del cerebro y posteriormente este es el cable que va debajo de la piel. Y ahí es donde queda la batería, exactamente igual que un marcapasos para el corazón. Sí. Y eso desde fuera con un ordenador se manipula, se da la cantidad de corriente que sea conveniente para cada caso concreto para mejorarle los síntomas. Y esta es una operación... ¿Se está haciendo aquí en España? Sí, se hace desde hace pues prácticamente 15 años, 20 años ya. Y los efectos son, pues lo que les decía, ¿no? Si en quirófano veíamos cómo pasando un poco de corriente se desaparecía el temblor, pues en este caso esta persona tiene ahora mismo los estimuladores apagados. ¿Esto será antes, me imagino que serán pacientes? Antes de operar, no, con los estimuladores colocados pero apagados. Y ahora se le enciende el estimulador, el del lado derecho controla el cuerpo izquierdo y el del lado izquierdo controla el temblor derecho y verá cómo los dos temblores se paran. En cuanto los estimuladores empiezan a funcionar, el temblor desaparece en cuestión de segundos. Es como... ¿Pero eso lo puede hacer uno mismo o siempre te lo tiene que hacer? Sí, se desaconseja a los afectados que estén, sí, es un cambio muy llamativo. Y ahora se le han apagado nuevamente los estimuladores. Es impresionante, ¿eh? Sí. Imagen más... Madre mía. ¿Y cuánto dura el efecto? El efecto dura, desde una vez que se pone ya la pila, mientras la pila esté activa, dura in secula seculorum, diría el otro, sí. Ahora se están empezando a emplear también estas técnicas para otro tipo de enfermedades, para trastornos obsesivo-compulsivos, para depresiones, para otros tipos de temblor, etcétera, etcétera.
Queríamos matizar porque hemos visto estas imágenes tan espectaculares, las estábamos comentando y me quería decir usted que no en todos los casos son susceptibles de... Exacto. Sí, la cirugía se reserva para casos en los que los fármacos convencionales no están ofreciendo todos los resultados beneficiosos que nos gustaría y sobre todo debido a un motivo, y esa que tiene riesgos. Hay un riesgo de un 1 o 2% de que al introducir el electrodo se pueda producir un sangrado dentro del cerebro, que es una complicación muy seria. Ya. O sea que no está reservada, está reservada para casos concretos. Sí. El futuro, porque bueno, esto nos ha parecido casi magia. ¿Por dónde van los tiros? Pues yo diría que el futuro para las personas que nos están viendo ahora mismo preocupadas con este tema. El futuro es muy ilusionante, sí, para los afectados, para sus familias y para los propios investigadores. Se está avanzando mucho con diferentes objetivos. Uno, identificar la enfermedad antes, para tener tiempo para poder actuar. Dos, mejorar los fármacos actuales. Tres, todo lo que está dando de sí la investigación con células madre. Los trasplantes con células se están redescubriendo ahora y están haciéndose ensayos clínicos ahora. Y cuatro, con la terapia génica. Con la terapia génica hay dos trabajos muy prometedores. Y esto de poder introducir dentro del cerebro las proteínas que faltan en el Parkinson, las que sintetizan la dopamina, y tener una fábrica de dopamina dentro del propio cerebro es un reto importante, pero que ya está hecho. Ya está hecho. Lo que estamos esperando todos es que funcione y que la terapia génica sea pues una nueva terapia muy en breve. Os le vemos ilusionado, doctor, nos consuela. ¿De mañana de qué vamos a hablar, Julia? Mañana vamos a poner remedio a los dolores de artrosis, de lumbago, de osteoporosis. Conoceremos y aprenderemos cuándo hay que usar analgésicos y cuándo usar antiinflamatorios. Y conoceremos qué es la medicina biorreguladora. Bueno, pues nada, ya lo saben ustedes, anda, hay personas con todo tipo de dolores. Mañana pues les queremos ver aquí a estas horas aproximadamente. Doctor Guruch Linazasoro, director del Centro de Investigación del Parkinson de la Policlínica Guipúzcoa de San Sebastián. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias.